Vamos a hablar de los datos de la desocupación en el país. La verdad que ha crecido y de manera importante. Vean ustedes el reporte para lo que es el segundo trimestre del año. La desocupación se ubica entonces en el 13,1%, con una suba de 3 puntos a nivel nacional, lo cual aflige a 2,2 millones de personas que están desocupadas. Según el informe del INDEC, bueno, esta frase reflejan las cifras, el impacto que tuvo sobre el mercado laboral la pandemia y las restricciones en las actividades y la circulación. Bueno, vean el caso Río Cuarto, que es muy importante el cambio que ha habido en la medición. Siempre tienen algo de relativo las cifras, las mediciones, los momentos. Pero en este caso el cambio es importante. ¿Por qué? Porque Río Cuarto tiene una cantidad de desocupados alta, 15,5%. Córdoba, el Gran Córdoba, está casi en el 20% de desocupación. El cinturón del Gran Córdoba realmente está muy golpeado por la desocupación. Pero volvamos a Río Cuarto. 15,5% de desocupación. Esto implica que hay 12.000 personas desocupadas, pero que además hay más de 20.000 personas que tienen problemas de trabajo, que están ocupadas pero parcialmente y que están buscando trabajo. Y aquí la figura comparativa, que la verdad es muy inquietante si tomamos en cuenta el interanual. 15,5% porcentual de desocupación para el segundo trimestre de este año contra nada más que el 6,3% del mismo periodo del año pasado. A Gustavo Busso, economista, le vamos a preguntar la impresión que tiene respecto de estas cifras. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches, saludos para todos. Bueno, ¿cómo tenemos que leer estos números? Te pregunto por lo de Río Cuarto primero, Gustavo. Bueno, la verdad que era esperable. La economía nacional venía ya de una recesión muy fuerte, 2018-2019. Se perdieron muchos puestos de trabajo y creció a nivel nacional con el derrumbe vertical de la economía que llevó el confinamiento fundamentalmente en las actividades que demandaban copresencia, y estamos hablando del peor trimestre de este año, que ya es muy malo, ¿sí? Que corresponde a los meses de abril, mayo, junio, donde el impacto de la pandemia sobre la estructura productiva y sobre el empleo fundamentalmente muy fuerte. En el caso de Río Cuarto, de un salto muy fuerte. La verdad que yo esperaba que no fuera tan fuerte, pero la verdad que ha sido muy fuerte porque ha afectado al comercio, ha afectado a la construcción, pero fundamentalmente en el caso del Río Cuarto ha afectado a un amplio sector de trabajo informal y cuenta propista, dado que tenemos una estructura productiva muy poco, podríamos decir, industrial, con empleo formal. Río Cuarto siempre se caracterizó por tener una amplia franja de población en situación de informalidad laboral y de precariedad laboral, que es donde más está pegando. Esto obliga a pensar y a repensar las políticas post-pandemias en lo que atañe al local, dar mayor importancia a la generación de empleos, porque no solamente necesitamos volver a una situación diferente a la que estamos en pandemia, sino también que vamos a necesitar generar trabajo, y esto muestra la debilidad que tiene la estructura productiva, en donde el Río Cuarto quizás es uno de los crecimientos más fuertes del desempleo en el total de aglomerados urbanos que mide el INDEC en Argentina, ¿no? Sí, de todo el país, ¿no? De eso estábamos pensando. Bueno, repaso algunos datos que nos acabas de dar que son importantes. Hablamos entonces de un golpe en el trabajo, en el comercio, en la construcción y fundamentalmente los cuentapropistas, que venían siendo también los más golpeados sectores por la recesión económica que veníamos teniendo. Claro, la verdad que ya, digamos, la coyuntura del COVID, ¿sí? de la pandemia, impacta en la economía de forma muy fuerte, donde ya veníamos en una situación de declive
Pensemos que en 4 años Argentina decreció en términos del PBI per cápita por persona un 8%, sin pandemia, y tomando una deuda, digamos, de más externa de más de 80.000 millones de dólares. Pero de todos modos veníamos mal por otros motivos, ¿sí? Y la verdad que en este contexto ha impactado muy fuerte. Y fíjate vos, Pablo, que, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que inicialmente estaba pensado que iban a ser como mucho 4 millones de personas, son casi 9 millones de personas que están recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Que lo que quiero remarcar que estos son sectores principalmente jóvenes. Fíjate vos que ha impactado muy fuerte en las mujeres jóvenes menores de 29 años, también en los hombres, pero también aumentó fuertemente el desempleo en los hombres de 30 a 60 años, ¿sí? Porque también ha aumentado mucho, o mejor, perdón, ha caído mucho la tasa de actividad. Esto es el total de personas. Digo, lo que quiero decir, aumentó el desempleo, pero también hay un número que está un poco oculto, que ha aumentado la inactividad, que eso es preocupante. Bueno. ¿Era esperable por la pandemia? Sí, era esperable. ¿Sí? Lo que ahora tenemos que repensar, no solamente a nivel nacional, sino en los distintos niveles territoriales, cómo recomponer la situación, y esto implica recomponer el mercado interno y fundamentalmente recomponer, ¿sí? Los ingresos para que se reactive el mercado interno. Como bien decía Guillermo Jeremía al inicio del programa, el impacto sobre el empleo ha sido muy fuerte en todo el mundo, así lo refleja el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, te quería preguntar, porque bueno, tenemos este dato de la desocupación, cómo pega en Río Cuarto, bueno, lo que implica para el país. Sabemos que hay un golpe muy duro también para todo lo que es el trabajo informal. En ese sentido, bueno, los malos momentos que vive la economía, hoy Argentina con una situación muy particular. Hacia el futuro, vos hablás de repensar la salida económica de esta situación. Me apoyo en la matriz que tiene nuestra región, asociada al campo, con la verdad un buen momento para el campo, buenos precios internacionales. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Bueno, la verdad que toda la economía cae y cae mucho. Argentina va a caer este año cerca de un 12%, cuando antes de la pandemia se pensaba, por la inercia del año pasado, que iba a caer entre un 1,5 y 2%. De todos modos, el sector agropecuario, que también cae menos que los otros sectores. Si vos te fijas, Pablo, en la estructura productiva de otras localidades de la provincia, por ejemplo, más vinculada al turismo, el impacto es más fuerte. Todo lo que sea, digamos, vinculada a la copresencia ha sido muy fuerte, y esto pega más fuerte. Por eso en América Latina en general ha pegado muy fuerte, porque tenemos un elevado porcentaje de la fuerza de trabajo en situación de informalidad. Por lo tanto, hacia adelante tenemos que revisar esto, porque volver a la normalidad anterior de alta informalidad tampoco es deseable. Entonces tenemos que pensar, y en el caso de Río Cuarto, creo, y aprovechando que hay elecciones pronto, me parece que hay que pensar la infraestructura productiva, tenemos que pensar cómo agregamos valor al entramado productivo y a las cadenas globales de valor, cómo mejoramos la infraestructura productiva, pero también generamos nuevos instrumentos, como pueden ser, por ejemplo, incubadoras de empresas de base tecnológica. Con el campo solo no alcanza. Sí, por suerte, digamos, el campo ha seguido en movimiento, si bien cayó, pero menos que otros, en promedio menos que otros sectores, y la renta agropecuaria se puede transformar en renta inmobiliaria y comercial en la ciudad, que es lo que hay que aprovechar, pero fundamentalmente aprovechar que tenemos que agregar valor, y para generar trabajo local. No solamente tenemos que exportar el poroto de soja o el grano de maíz, sino que lo tenemos que exportar con valor agregado, como aceite, como carne de vacuna, carne porcina, pero también con la tecnología necesaria para producir el aceite. Esto es agregar conocimiento. Bien. Ese es el desafío, porque el fuerte impacto sobre el mercado de trabajo no va a ser de rápida recuperación, pero Argentina, y en particular nuestra región, está en condiciones de pegar un rebote para el año que viene, si se, por decir así, está disponible la vacuna, ¿no? Sí, tamaño desafío. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias, Pablo. Adiós. Bueno, allí la situación entonces de la desocupación en Argentina, y este caso de Río Cuarto, más del doble ha aumentado de trimestre a trimestre.